En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que hermanos, ustedes saben que hace 100 años la Virgen María apareció en Fátima, en Portugal, a 3 niños. Y dio mensajes, lo que llamamos los secretos de Fátima. Son 3. Uno acerca de la santificación, salvación personal. El otro acerca de la salvación de la sociedad cristiana, católica. Y el tercero acerca de la iglesia. No voy a hablar de todos porque es algo largo, pero voy a hacer un resumen. Nuestra Señora en 1917 anunció cosas importantes para ayudar a sus hijos. ¿Por qué? Porque María es madre y una madre quiere a sus hijos. Muchas veces apareció la Virgen en el transcurso de la historia. Por ejemplo, cuando un obispo negó que María era madre de Dios, hubo una protestación masiva de los católicos, a tal punto que el Papa tuvo que juntar a los obispos para clarificar las cosas en el concilio de Éfeso, el año 431, y ahí se definió María madre de Dios. ¿Por qué? Porque el niño que nace de María es Dios hecho hombre. El ángel anuncia: Dios te salve María, cuando saluda a María, llena de gracia, vas a tener un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Jesús es Dios encarnado, Dios hecho hombre. Usted sabe, Dios es como el sol, no es sol, es como dije. Ejemplo, el sol es fuego, calor y luz, pero es un solo ser. Dios es uno, piensa, Padre, su pensamiento, sabiduría, inteligencia, palabra, Hijo. El Dios Padre y Hijo se aman de un amor infinito, el Espíritu Santo, este amor infinito personal. Entonces el Hijo de Dios, sabiduría divina, mediante cual Dios ha creado todas las cosas, se hizo hombre, se llama Jesucristo. Entonces el niño que nace de María es Dios hecho hombre. Entonces el concilio de Éfeso 431 declara María madre de Dios, María Theotokos, la que engendró a Dios. ¿Sí? Más tarde, cuando los problemas empiezan, los tatarabuelos protestantes empiezan a molestar la fe verdadera, la Virgen María apareció Santo Domingo. Santo Domingo. Dice: predique el rosario y yo te ayudaré. Y gracias a Dios con rosario hicieron maravillas. En 1208 pasó esto. Y después en 1571, cuando los musulmanes turcos que querían tomar toda Europa, conquistar San Pedro de Roma, hacer la mezquita, el valiente y santo Papa San Pío V pidió a los príncipes católicos de juntarse para rechazar este peligro que dominaba y tiranizaba a los pueblos católicos, y mediante que en el Lepanto, en Grecia, en el mar, los guerreros católicos luchaban, en el mar, en la tierra, hombres y mujeres, niños y adultos, religiosos y seglares, rezaban el Santo Rosario. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros y pida por nosotros y ayúdanos. Y gracias a Dios, el 7 de octubre de 1571 ganamos la batalla de Lepanto contra los musulmanes. De hecho, se liberaron más de 15.000 cristianos amarrados, encadenados en los barcos musulmanes, que eran esclavos muy maltratados. Y esta batalla de Lepanto fue revelada misteriosamente la victoria al Papa Pío V antes que se supiera por tierra la noticia. Y de ahí vino la fiesta del Santo Rosario, 7 de octubre, y por esta razón octubre es el mes del Santo Rosario. Más tarde, cuando la revolución del protestantismo hizo tanto daño y produjo la revolución ideológica, filosófica, económica llamada francesa, que es masonismo anticristiano en el poder, bien el siglo XIX fue un siglo de naturalismo, que ya negaban el pecado original, negaban Dios, negaban todo. La Virgen otra vez va a aparecer, la Virgen otra vez va a aparecer y va a declararse la Inmaculada, la única Inmaculada, la única concebida sin pecado, santa, es María Santísima. Y apareció en Lourdes en 1858 a Santa Bernardita Soubirous. Y cuando la Virgen apareció, ¿qué tenía en la mano? El rosario. El rosario. Más tarde, cuando la revolución sigue su ataque al cristianismo, bien, a las naciones cristianas, aparece en Fátima 1917. Y la Virgen pide penitencia, oración, conversión. Y dijo: si no hacen penitencia, va a haber otra guerra, peor que la primera. Y por desgracia no hubo bastante penitencia,
y la Segunda Guerra Mundial vino y destruyó lo mejor de los cristianos que había. Después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, de hecho, los mejores de los cristianos católicos u ortodoxos fueron matados por los comunistas, por los masones, por los anticristianos. Y los obispos después de la guerra fueron en general nombrados de la tendencia liberal, debido a la victoria masónica en la guerra, ¿no? ¿Y qué pasó? Bien, esos obispos, en su mayoría, espantados por 2 guerras mundiales, en el Concilio Vaticano II se hicieron pacifistas. Hicieron un concilio pacifista, es decir, todos hermanos, nada de lucha, nada de resistencia, todos hermanos. Y esto dio nacimiento después a qué? A lo que sabemos actualmente. Todo esto, la Virgen de Fátima sí lo anunció. Y dijo, quiero que el Santo Padre, con los obispos, consagre Rusia a mi corazón inmaculado. Si no, Rusia va a sembrar sus errores en todo el mundo. Bajo la presión de Rusia, precisamente comunista, y el peligro, bien, el Concilio Vaticano II se hizo pacifista, de un lado, del otro lado, infiltración comunista en la Iglesia bajo lo que llamamos teología de la liberación, que es comunismo disfrazado. Es lo que aquí ustedes conocieron, y por esto esta revolución sangrienta, estas cosas que ustedes saben, de los cuales también sufrieron y siguen sufriendo, por desgracia, de un cierto modo. Bien, ¿qué pasa actualmente? ¿Qué podemos hacer nosotros? Bien, seguir el mensaje de la Virgen. El 13 de octubre pasado era la fiesta de los 100 años de las apariciones. Nuestra Madre María quiere nuestro bien, quiere nuestra santificación. Dijo 3 secretos: primero acerca de la salvación personal, el segundo acerca de la salvación de la cristiandad, de la organización política social de las naciones cristianas, y tercero acerca de la Iglesia. Voy a hablar del primero. ¿Qué pide la Virgen? Que viene para santificarnos y ayudarnos. La Virgen pide la conversión. Y para vacunarnos contra el mal, la Virgen mostró a los 3 niños en Fátima algo importante. ¿Qué mostró? El más gran peligro en el cual puede caer un ser humano, el infierno. La Virgen dice aquí, la vidente de Sor Lucía de Fátima dice: Nuestra Señora abrió de nuevo sus manos. El haz de luz proyectado pareció penetrar la tierra, y nos vimos como en un océano de fuego. Entonces la niña ve como un océano de fuego. Y es el infierno, océano de fuego. Dentro de ese fuego estaban sumergidos los demonios y almas en forma humana, negros y ardientes, semejantes a brasas transparentes. Los demonios y las almas de los condenados eran como brasas ardientes y transparentes, llenos de fuego. Sostenidas en el aire por las llamas del fuego, ardían por todas partes, igual que las chispas en los grandes incendios, sin peso ni equilibrio, entre grandes gritos y aullidos de odio y de desesperación que hacían temblar de espanto. Entonces las almas y los demonios están proyectados en el aire y bajaban con gritos y llantos agudos de desesperación, de incendio. Como cuando hay un gran incendio, las chispas salen, suben y bajan, sin equilibrio. Así pasa. Entonces, la Virgen muestra a niños de 7, 8 años, 9 años, el infierno y la situación de los demonios y de las almas. Sigue la santa. Los demonios se distinguían por sus formas horribles y repugnantes de animales espantosos y raros, pero transparentes, igual que carbones encendidos. Entonces, los demonios, figuras, dice, horribles y repugnantes, de animales espantosos. Esta visión duró solo un instante, y tuvimos que agradecer anticipadamente a nuestra grandiosa Madre del Cielo que nos hubiese prometido llevarnos al cielo. De otra suerte, creo que hubiésemos muerto de terror y de miedo al ver la imagen del infierno y las almas y los demonios dentro. De otra suerte, creo que hubiésemos muerto de miedo, dice, terror. Entonces, como para pedir socorro,
levantamos los ojos hacia la Santísima Virgen, que nos dijo con ternura y tristeza: habéis visto el infierno, donde van a parar las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. La Virgen María, hermanos, muestra el infierno a 3 niños, menos de 10 años. Y la historia dice que los niños que después de ver ese infierno llegaron a una madurez espiritual extraordinaria. Un niño en general quiere jugar, es normal. Y bien Francisco, que tenía 7 u 8 años, llegó a una madurez espiritual extraordinaria, que pasaba sus días rezando rosarios. Y llegaron a una grande sabiduría cristiana. Hoy, ustedes saben, en muchos lugares, iglesias ya ni hablan de infierno. No, tenemos que hablar del infierno. ¿Por qué? Porque el infierno es una realidad tremenda. El santo hermano Pedro, el religioso franciscano de Guatemala, la noche tocaba una campanita y decía: hermanos, acuérdense, una alma tenemos, si la perdemos, no la recobraremos. Yo digo todo es a nosotros hoy. Una alma tenemos. En cualquier momento, Dios no quiera, si uno muere en pecado mortal, su alma se presenta al tribunal de Dios, se ve tal cual. Si está en gracia, se salva. Si es en pecado mortal, se precipita al infierno, de donde nunca más saldrá. Es importante esto. Es de suma importancia. Y hoy precisamente el demonio, y hay gente que ni cree en el demonio, aunque no crea nada cambia, es como Dios dijera: no hay sectas protestantes. Aunque lo digan, nada cambia. Lo que es, lo que no es, pero mi palabra no cambia. Solo Dios tiene poder de cambiar las cosas. Nosotros no. Entonces, la Virgen María mostró el infierno. Y hoy, por desgracia, se habla poco del infierno. Pero el infierno no cambia. Para ir al cielo hace falta creer que hay cielo. Y tomar el camino del cielo. Y seguir los mandamientos de Dios y sus sacramentos. Para ir al infierno no es necesario creer. El que cree, dijo Cristo, se salvará. Claro, cumpliendo su ley. Y el que no cree se condenará. Entonces no es porque usted encuentra un pobre ignorante que va a decir: yo no creo en esas cosas, que esas cosas no existen. Claro que existen. ¿Y qué remedio da la Virgen María? Da el remedio de la devoción a su corazón inmaculado. Esto para salvación personal. Ahora voy a hablar un poquito de esta devoción. Entonces la Virgen María dice: para que las almas escapen del fuego eterno, para salvar las pobres almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Tal es el contenido de la primera parte del secreto de Fátima. Sor Lucía declaró al padre Fuentes, especialista de este asunto, en diciembre de 1957: mi misión no es indicar al mundo los castigos materiales que seguramente vendrán si el mundo no reza y hace penitencia. No, mi misión es indicar a todos el inminente peligro en que estamos de perder nuestra alma para siempre si permanecemos obstinados en el pecado. ¿Y cuál es el remedio que el cielo nos propone para evitar ese terrible mal? Un solo: la devoción al Inmaculado Corazón de María. Esta es la característica central del mensaje de Fátima: la revelación del corazón inmaculado de María como último medio de salvación para las almas. Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi corazón inmaculado. Esta última frase de Nuestra Señora constituye pues el secreto del secreto, lo esencial y lo más importante del mensaje de Fátima. Nuestra Señora revela así el corazón de Dios. Él ama a María más que todo, eternamente, con amor de predilección sin igual, y quiere que ella sea glorificada, honrada, amada y servida por todas sus demás criaturas. Recordemos los testimonios de los 3 de los santos que en la historia dicen que Dios ama de un amor infinito a María. De esta voluntad primera de Dios se deriva su otra voluntad de constituirla medianera universal de todas las gracias e instrumento de la salvación de nuestras almas. ¿En qué consiste esta devoción? Veamos esta ahora. Y bien dice: para salvar las almas del peligro inminente de caer al infierno,
Dios quiere que me honre en mi corazón. ¿Y de qué manera vamos a honrarlo? De esta manera. Confesarse, comulgar, rezar el Santo Rosario, meditarlo. ¿Por qué la Virgen pone confesión, comunión en esta devoción? Porque la confesión y la comunión son las fuentes de la salvación. ¿Qué es lo que da poder al demonio sobre las almas? Es el pecado. Entonces, allá dice confesión. La confesión por el pecado limpia el alma, expulsa el demonio, abre el puerto del cielo, cierra del infierno, los hijos de Dios. Maravilloso. Entonces la madre dice, hijos, no tengan miedo, véngase. Yo quiero libertarse del pecado. Ese es el camino. ¿Y de dónde viene la confesión? Hay gente, quizás ustedes escucharon, que dice, yo me confieso directamente con Dios. ¿Sí? ¿Para qué confesarme con un hombre pecador como yo? Pueden decir esto. De hecho, se escucha esto. Vamos a consultar el Evangelio. ¿Qué dijo Cristo el día de su resurrección a los apóstoles? Sopló sobre ellos diciendo, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonan los pecados, les serán perdonados. Y a quienes retienen, quedan retenidos. Capítulo 20, 22, 23 de San Juan. Eso es el Evangelio. Ahora las sectas protestantes, muy equivocadamente y falsamente, inventaron algo. Cree en Cristo y está salvo, dicen. Espere, Señor. Cree en Cristo está bien. Está salvo, espere. ¿Qué dice Cristo? El que no come mi cuerpo, no vive mi sangre, no tiene la vida eterna. Entonces no está salvo si no come su... Aunque creas, si no come su cuerpo y vive su sangre, no está salvo. Es mentira. El que no come mi cuerpo, no vive mi sangre, no tiene vida eterna. Y además, si Cristo da a los apóstoles el poder de perdonar los pecados, es para algo. Cristo dijo, prediquen. Ellos predican. Falso mensaje, pero predican. Dijo, bauticen. Supuestamente bautizan. Pero ¿por qué no perdonan los pecados? Porque no tienen sacerdote. Solo el sacerdote recibe este poder. Y yo antes de ser sacerdote nunca perdoné pecado a nadie. Aunque quisiera. No puedo. El día de mi ordenación, el obispo impuso sobre mi cabeza las manos diciendo, reciba el Espíritu Santo. A quien usted como sacerdote perdonará en el nombre del Señor sus pecados, les serán perdonados. Y tienen que quedar detenidos. Entonces el sacerdote, queridos hermanos, en la confesión no perdona por autoridad propia los pecados. Los perdona por la autoridad de Dios. Por esta razón, la confesión es un sacramento. Fuente, canal de salvación, instituido por Dios mismo. Ahora, quizás muchas personas, por no conocer las condiciones de una buena confesión y el secreto de la confesión, no se confiesan bien y ahí quedan en sus pecados. Ustedes saben que el sacerdote nunca, jamás de los jamases, puede revelar ni un solo pecado de lo que escucha en la confesión. Y si lo hiciera, ¿qué sería? ¿Qué pasaría? Haría un pecado mortal de quebrar un secreto divino. 2, queda excomulgado de la Iglesia Católica ipso facto. 3, solo el Papa o su presidente puede confesarlo. Por lo tanto, cuando uno se confiesa, no debe tener miedo, ni esconder sus pecados, porque si los esconde, no sirve para nada su confesión. Supongamos una persona tiene 10 pecados, confesa 9, oculta 1, y bien sale de la confesión con 11 pecados. Tenía 10, ahora son 11, y el último es mucho más pesado, mucho más pesado. San Antonio María Claret, citando a Santo Alfonso María de Ligorio, cuenta una historia real que pasó en los años 1600 en Italia. Una pobre señora de jovencita, había unas tonterías de pecado impuro. Nunca se paralizó, el demonio la paralizó, porque cuando se trata de pecar, el demonio se anima. Cuando se trata de libertarnos, nos paraliza, ¿no? Entonces esta pobre mujer cada vez escondía su pecado, y un día llegaron 2 misioneros a su pueblo, dijo, Dios mío, esta vez sí voy a confesarme bien. Entonces un padre confesaba aquí, el otro del otro lado, y empezó a confesarse, y cada vez que se confesaba, una serpiente salía de su boca. 1, 2, 3, 9. Llegó la 10ª, una horrible víbora, salió un poquito de la cabeza, y después se regresó dentro. Y cuando regresó dentro, todas las demás serpientes regresaron dentro de la mujer. Dios mío, Dios abrió los ojos del sacerdote que vio esto, ¿no? Dios mío, ¿esto qué es? Cuando terminó la misión, fueron a su convento, y el padre que vio esto de las serpientes regresadas dentro de la mujer, dijo al otro, al confesor, padre, vi este asunto así. Ahí dijo, esto es un problema grave. Regresaron al pueblo
La señora estaba muerta. Dios mío, eso es grave. Entonces los padres empezaron a rezar de noche para que Dios le revelara qué era esto. Y una noche el padre, rezando por esta pobre mujer, de repente le apareció el alma de esta mujer, del infierno salió, con permiso de Dios, montada en un dragón, rodeada de serpientes que le picaban de todo lado, sus ojos, labios, oídos, boca, etcétera, etcétera. Y el padre, espantado, se persignó. Y la mujer le habló: Padre, por favor, deje de rezar por mí, estoy en el infierno. Pero hija, ¿cómo es posible? ¿Usted confesó bien sus pecados? No, padre, yo tenía 10 pecados, confesé 9, el 10º lo dije un poco, lo maquillé, lo cambié, lo disfracé, no lo dije. Y regresaron todas las demás, estoy en el infierno. Y estas serpientes que me pican, oído, labio, ojo, etcétera, son los pecados que yo hice por mis sentidos. Deje de rezar por mí, me hace más sufrir. Y se precipitó al infierno. Queridos hermanos, la Virgen quiere destruir el reino de Satanás en la tierra. Por eso dice: los que confiesan, 5 primeros sábados de mes, confiesan, comulgan, rezan rosario, lo meditan, y yo les aseguro de la salvación eterna. No morirán en la desgracia de Dios. Confesión. Entonces, cuando se confiesan, no tengan pena, no tengan miedo. La confesión es como cuando uno ve al médico. Cuando uno ve al médico, no le oculta sus enfermedades, aunque sean vergonzosas. Médico, esto tengo, punto. Y bien, el padre es como el médico que sabe todas las enfermedades que hay, todo sin problema, por sus estudios, por experiencia, y no asombra que usted diga lo que hizo. ¿Por qué? Porque ¿qué puede hacer usted que un hombre no haga? Está ahí para perdonar y está contento de ser instrumento de Dios. Por lo tanto, cuando uno se confiesa, no debe ocultar nada. Si oculta algo, su confesión no vale nada, y de sacrilegio en sacrilegio llegará quizás caer en el infierno eterno. Entonces la Madre Santísima, en esa devoción de salvación personal y también familiar, porque nadie se salva solo y nadie se condena solo, es imposible. El que mejora, ayudar a los demás a mejorar. Y el que se hace pecado peor, hará fechorías con los demás. Entonces, la confesión, dije, borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios y nos da fuerzas, energías contra el pecado futuro, fíjese. Hay gente que dice: Padre, antes me parecía tan complicada la vida cristiana, ahora que me confieso, comulgo, rezo, mucho más fácil todo. Claro que sí, claro que sí. Y el que está en pecado no tiene la paz, no tiene la tranquilidad, no tiene el buen humor. ¿Por qué? Porque el demonio realmente tiene la puerta abierta, entra y sale como quiere. Esto hace la confesión, produce paz, concordia, caridad, bondad y resistencia contra el pecado futuro. ¿Y la comunión qué hace? Dice comulgar, confesarse, comulgar más bien. ¿Y la comunión qué hace? Y la comunión es la vida eterna. Es Dios mismo que viene a visitarnos, santificarnos, purificarnos, fortalecernos y mejorarnos. El que come mi cuerpo y mi sangre tiene la vida eterna. Bendito sea Dios. Por eso, no privarse de la comunión. Siempre y cuando que lo comulgue, pero sin pecado grave. Una pequeña mentiría, un pequeño enojo, una pequeña flojerita, eso es pecado venial, es decir, pequeñas manchas, pero se borran por el mismo hecho de la comunión y de asistir a misa. Pero el que comulga en pecado grave no recibe nada bueno, sino hace un sacrilegio. Por eso San Pablo dice: el que come y bebe el cuerpo del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Y hoy, por gracia, quieren dar la comunión a la gente que vive en pecado. Eso no sirve para nada. Es pecado peor y punto. Pero el que se confiesa, el que comulga sin pecado mortal, recibe muchas cosas buenas. La comunión aumenta la fe, la esperanza, la caridad, la gracia, la santidad, las virtudes y don del Espíritu Santo. La comunión transforma nuestra alma como una lámpara encendida del amor divino. La comunión nos preserva de los ataques del demonio. La comunión calma las pasiones del cuerpo. Es imposible vivir con castidad y santidad sin la confesión y la comunión. Es imposible. Entonces, comunión, confesión. Después la Virgen dice oración. ¿Por qué? Y porque la oración es una importancia. Cristo dijo: pedid y recibiréis. Por eso debemos siempre rezar. No solamente rezar por nosotros, también rezar por los otros, rezar por los pecadores, rezar por los justos para que se celebren y para los pecadores para que se conviertan. Dichosa 1000 veces la familia que reza su rosario. Pero meditarlo. El rosario, queridos hermanos, está en la Biblia. ¿Qué es el rosario?
es meditación de la vida de Cristo. El rosario es la meditación de la vida de Cristo, ni más ni menos. Y los que critican el rosario, que nos dejen en paz, no saben de qué hablan. Cuando un hijo o un esposo dice a su madre, mamá te quiero, y aunque le diga muchas veces, ¿se enoja la señora? Está contenta, ¿sí o no? Está contenta. Y bien, cuando saludamos a la Virgen María, repetimos las mismas palabras del ángel. No inventamos. En el rosario meditamos la vida de Cristo, en su nacimiento, en su periodo de Navidad, de su pasión, de su resurrección. En la vida de Cristo meditada, no es otra cosa. Y además en el rosario tiene el Padre Nuestro y la Ave María. ¿Y de dónde sacamos esto? Del Evangelio.